Dale, vamos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Oscurito ya? ¿En serio? Sí. ¿Ahora? Y hace rato estaba lloviendo a tipo las 3 de la tarde. Sí, eso sí, es una Estaba lloviendo muy fuerte. Pero por sector era. Por sectores, sí. Pues justo me estaba trasladando de un sector a otro y Zona me agarró de una Ciudad parte la Yala lluvia, otra parte me agarró el sol. Hubo raudales peligrosos esta tarde de vuelta. Sí, hay que tener siempre las precauciones necesarias, pero sí era por sector realmente. Bueno, la noticia del día, no diría la noticia del día, creo que lo más comentado del día fue la presentación, la entrega del supuesto autor de este hecho que ocurrió en el Country Paraná. El autor confeso. El autor confeso ya está a esta hora en la cárcel regional del Alto Paraná. Bueno, y vamos a hablar un poco de eso, Iván. Rodrigo Fernando Florentín Dávalos, el joven de 20 años que hace 5 días mató a su padrastro y al hermano de este en una riña que se desató en una de las residencias del exclusivo condominio Paraná Country Club de Hernandarias. Finalmente se entregó hoy en el distrito de Itacurú, también en el departamento de Alto Paraná. El caso adquirió un giro, una especie de giro, porque en principio se hablaba de un problema de plata, se hablaba de que tenían una empresa en común, que había un aparente desvío de dinero familiar. En este caso, el móvil del crimen tiende a ser otro. Bueno, pero vamos primero a la capital del Alto Paraná. Antes de desarrollar ya todo este tema, vamos con quien está siguiendo muy de cerca el caso. Nuestra compañera Teresa Fretes ya está conectada con nosotros. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes a toda la teleaudiencia de ABC TV. Rodrigo en este caso no prestó ninguna declaración frente al juez Silvio Roja, quien sigue esta causa penal. Él fue entregado por su padre a un grupo de policías en el distrito de Itacurú. Esa conversación se dio por medio de un abogado quien contactó con este caso con los uniformados de la Policía Nacional, del Departamento de Investigaciones, y también con el juez que lleva adelante que por lo menos lleva adelante el proceso para darse su entrega. Se fijó un punto de encuentro en el distrito de Itacurú y finalmente los trasladaron hasta el juzgado penal de Hernandarias. Él se abstuvo de declarar, como ya habíamos mencionado, y posteriormente fue remitido ya a la cárcel regional de Ciudad del Este porque el fiscal Silvio Rojas en este caso dictó su prisión preventiva. Él no habló prácticamente con la prensa, lo único que dijo fue que hizo en defensa propia y esa misma afirmación lo había hecho también ante los uniformados durante el traslado, pero oficialmente no dio detalles de lo ocurrido, pero asegura de que fue para defenderle a su madre. También entregó 3 armas de fuego que van a ser sometidos a una pericia balística y una pericia criminológica para determinar si con cuál de ellos se efectuó el disparo que acabó con la vida de los hermanos. Teresa, entonces se abstuvo de declarar, bien lo estabas explicando, conversó con los policías extraoficialmente, obviamente esto no tiene un valor legal, pero sí da una idea aproximada de qué pudo haber ocurrido. Desde un principio estuviste siguiendo el caso. ¿Tu conclusión a esta altura cuál sería? La hipótesis más fuerte que se maneja es de que efectivamente fue una pelea familiar, que su madre supuestamente ya no debería de volver en esa casa porque la casa, tenemos entendido, le pertenece al señor, él siempre vivió ahí y ya no quería que la señora llegue hasta esa casa. Entonces ellos aprovecharon un momento de ausencia, fueron a la casa para retirar sus pertenencias. Como el señor llegó ahí, alguien le dio aviso de que la mujer nuevamente ingresó a la casa. Entonces él se molestó, hubo una pelea y luego no quería dejarle salir de la casa. Finalmente hay una cierta contradicción ahí, pero según lo que le manifestó al subjefe de investigaciones es que su mamá fue ahí retenida por su padrastro y ahí él tuvo que actuar y alega de que fue en defensa propia. ¿Qué se sabe de por qué lo entregó ya a su padre? ¿Qué le llevó a entregar a su hijo? ¿Qué se sabe de todo esto, Teresa? En principio su padre se entregó el viernes pasado. Él aseguró de que su hijo le pidió ese día que ocurrió el crimen de que le busque de un cierto punto y él no sabía qué fue lo que pasó con su hijo. Le pidió auxilio a su padre, con quien él no vive,
y le pidió que le busque de un cierto punto. Su padre lo buscó y una vez juntos ya supuestamente le contó lo que hizo y él lo dejó hasta en la casa de un abogado para que se presente ante las autoridades, pero finalmente se ocultó por unos días. Según los datos que tienen los de investigaciones de la policía, es que estaba en una zona rural de Itacurú y por eso se tardaron mucho en llegar hasta la zona urbana, incluso ya cerca ya de las 9 de la mañana de hoy, para posteriormente trasladarlo a Hernandarias. Su padre, en este caso, está siendo también investigado por un proceso de obstrucción a la persecución penal, por supuestamente impedir, ¿verdad?, en este caso una rápida actuación de la Fiscalía al no entregarle directamente a su hijo a las autoridades. Él todavía no está imputado, así su hijo sí, el único imputado hasta ahora es Rodrigo. No se descartan incluso otras hipótesis o de que haya ocurrido alguna participación de otras personas en el crimen. También se le está siguiendo muy de cerca, en este caso a la señora que también fue herida durante ese episodio, que está en custodia policial, no está procesada y tampoco detenida, pero se le está investigando también. Ya se pidió circuito cerrado de los negocios y otros lugares donde la misma estuvo días antes del crimen, porque hay un video en el que se le observa a ella ingresando en el lugar, en el salón comercial que tienen en común en el microcentro de Ciudad del Este, y retirando algunos documentos. Supuestamente en esa ocasión también se retiró del lugar el arma homicida, pero eso todavía no está confirmado. Justamente son 3 armas los que se entregaron esta mañana y ahí se va a tener que determinar de cuál de esas armas se utilizó y quiénes efectuaron disparos ese día. Tampoco ni la mamá, ni el hijo de la pareja, digo bien, Teresa, echaron luz a este caso. La madre no declaró hasta ahora. El fiscal buscó por todos los medios para que se haga bajo el anticipo jurisdiccional de pruebas, considerando que es una cuestión familiar por un lado y por el otro lado lo que podría implicar esa relación que hay entre la mamá y la víctima en este caso también. Entonces toda esa cuestión sentimental que hay en torno, según manifestó el fiscal, podría obstruir de alguna manera saber o determinar qué fue lo que ocurrió en este caso. Teresa Fretes, muchas gracias, estamos en contacto permanente. Hasta un próximo contacto. Nuestra compañera Teresa Fretes, corresponsal de ABC, también desde la redacción del diario Vanguardia. Saludos, por cierto, a los muchachos del diario Vanguardia que están trabajando ahí atrás. Siempre el diario que marca tendencia también en Ciudad del Este y en todo Alto Paraná. Decía Teresa Fretes, no se descartan otras hipótesis, y a eso vos estabas apuntando también, Iván. Bueno, ¿qué fue lo que declaró Rodrigo? Te voy a contar qué fue lo que habría ocurrido aquel día en el Paraná Country Club. Y, vamos a hacer la aclaración de que declaró ante los policías. Claro, con todos los policías. Evitemos para no confundir. La palabra declaración no fue. ¿Cuál fue su coartada? Bueno, él dice lo siguiente, y atención a esto. Primero él se declaró autor confeso, sí, les maté. De hecho, ya en varios audios que había enviado a grupos de WhatsApp. Pero ¿sabes cómo supuestamente se inicia este problema? Del siguiente modo. Efectivamente, Rodrigo vivía en la casa del Paraná Country Club con su mamá, Dominga Dávalos, con su padrastro, Osvaldo González, y con uno de sus hermanos de 16 años, quien es, sí, el hijo de Osvaldo y de Dominga. Claro. O sea, él es el hijo mayor. Vamos a decirle extramatrimonial, o de una primera relación de la mamá. De la mamá, sí. Pero vivía con el padrastro y la mamá. Y el hermano. Rodrigo cuenta que le pilló a su padrastro con una amante. Ya semanas atrás. Él venía sospechando, olió que su padrastro tenía una relación extramatrimonial. Él sospechó, intuyó que su mamá estaba siendo engañada. Entonces, cuenta Rodrigo a los policías en una declaración informal que entonces él siguió en una oportunidad a su padrastro. Y llegó y le pilló, vio, comprobó que su padrastro tenía un amante. ¿Qué pasa? Rodrigo acude junto a su mamá, la señora Dominga, conocida en Alto Paraná como Domi.
Domi y su marido Osvaldo eran dueños o son dueños de una tienda dedicada a la importación y venta de perfumes. Uno de los negocios que tienen y que de hecho es el que les reditúa mayores ganancias. Porque tenían un nivel de vida aceptable para arriba, vivían en el country. Bueno, se va y le dice a la mamá, mamá, tu marido te está engañando, yo le seguí, yo le vi, es fulana, se suele ver con fulana ahí en tal parte. Supuestamente madre e hija entonces, madre e hijo acuden, le siguen a Osvaldo cuando éste se iba a encontrar con su amante. Y el muchacho cuenta. Ese día fue. Unos días antes del crimen, sí. Por eso voy contando cómo venía desarrollándose. Él en ningún momento menciona el tema económico, de desvío de plata, de que no me comiste plata, sacaste del negocio, no me contaste. En ningún momento él contó eso. Lo que sí dice, le seguimos a mi padrastro con mi mamá y mi mamá le vio. Para comprobar. Le vio y comprobó eso. Es más, dice, mi mamá le filmó con su celular a mi padrastro. Y hay un video, mi mamá tiene un video de esa infidelidad. Después, la mamá, Dominga, ya en la casa, aparentemente le encaró a su marido Osvaldo, le reclamó. Le dijo, ¿cómo es que nosotros tenemos una familia, un negocio, y viniste a fundir, te metiste con otra? Y el tipo habrá negado, Omar, no, y pues esto no. Y ahí le habría mostrado el video. Y Osvaldo ahí se habría percatado de que quien lo delató fue su hijastro. Entonces canalizó el reproche no contra su esposa, sino contra el hijo de ella. Palabras más, palabras menos, Osvaldo le dijo a su hijastro, son cuñaí. Además he mantenido, pues yo te mantengo, acabo de vivir conmigo, además sos cuñaí. Supuestamente le dijo, entre otras cosas. A partir de ahí, el problema fue agudizándose, cada vez más severo, cada vez. Ahí sí ya aparecieron acusaciones, no, vos me comiste plata de ahí, no, vos sacaste del negocio, ahí sí. La situación llegó a un extremo que un día antes del crimen, Osvaldo González Duarte, el empresario, le echó de la casa a su esposa y a su hijastro. La casa era de Osvaldo. La casa era de Osvaldo. Le echó. Bueno, si vos no querés más nada, andate de mi casa, llévale a tu hijo y váyanse. Ellos salieron de la casa. Pero el día del crimen, ellos sabían que Osvaldo, madre e hijo salieron. El día del crimen, ellos sabían que Osvaldo se tenía que ir a buscarle a su hijo del colegio, que también del hijo de Dominga, pero que no es, es hijo del matrimonio, medio hermano de Rodrigo. Sí. Osvaldo siempre andaba armado, tenía una pistola y consigo siempre llevaba a su hermano menor Nelson. Osvaldo tenía 39 años y Nelson 36. Nelson fungía de secretario guardaespaldas. Ahí está Osvaldo González Duarte y este es su hermano menor Nelson. Ellos dos fueron a buscarle al colegio al hijo de Osvaldo y Dominga, que tiene 16 años. Y durante ese periodo, Dominga y su hijo mayor, Rodrigo, llegaron a la casa supuestamente para retirar sus cosas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Llegaron Osvaldo, Nelson y el hijo de Osvaldo y le encontraron ahí a Dominga y a Rodrigo. Sí. ¿Qué ustedes hacen acá? Checo ya por Mosema Curí. ¿Qué vienen a hacer acá? Esta es mi casa, afuera, largo de acá. Y ahí se desató otra discusión. Rodrigo cuenta que supuestamente su padrastro Osvaldo sacó una pistola con la cual le pegó con la culata del arma. Y dice que le hizo arrodillar en el suelo y le dejó a cargo de la custodia de Nelson, que también tenía un arma de fuego. Cuenta Rodrigo que él quedó arrodillado mientras el hermano de su padrastro le apuntaba con un arma. ¿Y qué hizo Osvaldo mientras tanto? Agarró y le llevó a su esposa Dominga a una habitación y la mantuvo encerrada y supuestamente le estaba agrediendo. Dice Rodrigo, mi mamá tiene problemas de depresión, es dependiente de los medicamentos y en un momento dado la señora se habría descompensado. Entonces Rodrigo supuestamente estaba arrodillado,
le apuntaban con un arma, su mamá estaba ligando en la pieza, escuchó a su mamá desvanecerse, entonces él le dice a su padrastro, saben que mi mamá es enferma, le vienen a traer su remedio para que se recupere, se va a morir de nosotros. Y ahí supuestamente el padrastro le dice a Rodrigo, bueno, anda a traerle su remedio. Baja Rodrigo, porque esto sucedió en la planta alta, baja a la planta baja, ¿verdad? Que se entienda. Y dice Rodrigo, mi padrastro siempre tenía un arma consigo, su hermano también, que era el oso guardaespaldas, y yo sabía que en la casa también siempre había un arma de fuego por cualquier cosa. Y él sabía la ubicación de esa arma. Entonces él baja, agarra el arma que estaba escondida, pero que él sabía dónde, y sube junto a su mamá. Ahí dice que él interviene para tratar de defender a su mamá. ¿Y quién era su primer obstáculo? Nelson. El guardaespaldas Nelson, contra quien disparó varias veces, matándolo. Después dice, mi padrastro escuchó los tiros y se encerró con mi mamá en un baño, dice. Él supuestamente le agarró a su esposa y se encerró, la tomó de rehén en el baño. Y ahí cuenta Rodrigo que baja de nuevo y trae un martillo con el cual rompe la puerta y le rescata a su mamá y le mata a su padrastro. Ahora, si su padrastro estaba armado, ¿por qué no reaccionó? Tendríamos que agregar algunas cuestiones. La declaración de la empleada doméstica y del chico de 16 años. Esa es la versión que dio Claro, ahora. claro, porque en ningún momento se habló en un principio de que se le echó de las casas a ambos. De hecho, ya se había mencionado ese detalle, Sí, pero fíjate no vos fue que tan la contundente. empleada doméstica contó como una situación dentro del hogar. Así mismo. Entonces así es mismo. como que si no le echaban, frecuentaban aún el hogar. Porque desde un principio se manejaron 3 armas en la escena, porque 19 casquillos. Creo que tiene mucho trabajo todavía la fiscalía. No se puede Mucho conformar trabajo, con una tiene que simple declaración. contrastar. Bueno, de hecho hay que aclarar, y por eso yo insisto mucho, lo insistí a Teresa Fretes, es un relato que le hacen los policías, no es una declaración oficial, no forma parte del expediente todo. La mamá ya declaró anoche, ayer de tarde. Ante la fiscalía. Ya declaró. ¿Y qué dijo? Básicamente dijo lo mismo. Va por ahí Coincide la con el tema del martillo, que la encerraron en el baño y cosas así. Por el momento queda como testigo. Así A es. la vuelta de la pausa, el ministro de Justicia habló de 150 integrantes del PCC en las cárceles de nuestro país. Vamos a profundizar sobre eso.